Las cámaras rodaban en directo cuando un condecorado ganador de la Medalla de Honor llamó cobarde a Clint Eastwood frente a 30 millones de espectadores. Lo que sucedió después, en esos tensos 12 minutos, se convertiría en el momento más visto de la historia de la televisión y transformaría las vidas de ambos hombres para siempre. Si esta historia de una gracia inesperada bajo presión te conmueve, suscríbete para conocer más momentos nunca contados que revelan cómo es el verdadero carácter cuando el mundo entero está mirando. Comenta sobre alguna ocasión en que la respuesta de alguien ante una crítica te sorprendió. Tu historia podría inspirar a otros. La luz roja de En Directo brillaba de manera ominosa en el estudio 6B del Rockefeller Center de la NBC, mientras The Tonight Show con Johnny Carson se preparaba para lo que se convertiría en el segmento más controvertido de la historia del programa. Era el 15 de marzo de 1973, y Johnny Carson se sentaba tras su icónico escritorio, ajustándose nervioso su corbata mientras se preparaba para presentar a dos invitados que no tenían idea de que estaban a punto de crear, a partes iguales, magia televisiva y caos. El primer invitado era el coronel James Patterson, un oficial de carrera de 42 años cuyo pecho soportaba el peso de las más altas condecoraciones militares de Estados Unidos. La medalla de honor colgaba prominentemente entre sus insignias, ganada durante un horrible tiroteo cerca de Da Nang, donde Patterson, solo, había repelido un asalto del Viet Cong durante 6 horas, salvando a todo su pelotón mientras recibía 3 impactos de bala. 2 corazones púrpura flanqueaban la medalla de honor, testimonio de heridas recibidas en enfrentamientos anteriores, y una estrella de bronce con dispositivo B hablaba de actos adicionales de valor bajo fuego. Patterson se había alistado como soldado raso justo después de salir de la escuela secundaria en la rural Kansas, impulsado por un sentido del deber que recorría su familia como un rasgo genético. Su padre había servido en la Segunda Guerra Mundial, su abuelo en la Primera. Era un genuino héroe americano en todo el sentido de la palabra, invitado al programa para promocionar su próximo libro, Liderazgo bajo fuego, lecciones desde el campo de batalla, que ya se había convertido en un bestseller entre familias militares y ejecutivos de empresas que buscaban entender cómo personas ordinarias se vuelven extraordinarias bajo presión. El segundo invitado era Clint Eastwood, la estrella de cine más taquillera del mundo, que había accedido a aparecer en el programa para hablar de su próximo y audaz proyecto como director, así como de su visión del cine estadounidense. La presencia de Eastwood en la televisión general era compleja. En 1973, aunque era ampliamente admirado por sus papeles de hombre rudo y justiciero, su reciente y crítico drama sobre la Guerra de Corea, Bandera de Hierro, había generado debates por su descarnada visión del conflicto y el sistema militar. El actor y director había pasado la tarde en su rancho de Carmel, revisando guiones, antes de volar a Nueva York. Su famosa serenidad y su economía de gestos estaban en plena exhibición mientras esperaba en la Sala Verde, bromeando con su agente y firmando autógrafos para empleados de la NBC. Eastwood lucía un traje sport de tweed marrón, informal pero impecable, con una camisa abierta al cuello. Su mirada tranquila y su postura relajada irradiaban una calma que contrastaba con la electricidad del estudio. Estaba completamente ajeno a que la siguiente hora pondría a prueba su carácter, de formas que ningún set de filmación jamás podría, y de que estaba a punto de enfrentarse a un oponente más peligroso que cualquier pistolero o forajido que hubiera interpretado. Un héroe de guerra condecorado, armado con autoridad moral y la simpatía de una nación aún profundamente dividida por la guerra de Vietnam. Carson abrió el programa con su monólogo habitual, pero había una corriente subterránea de tensión en su voz mientras se preparaba para presentar a su primer invitado. Señoras y señores, anunció Carson al público del estudio y a los 30 millones de espectadores en sus hogares, den la bienvenida a un verdadero héroe americano, receptor de la medalla de honor, el coronel James Patterson. El público estalló en un aplauso atronador cuando Patterson caminó hacia el set, su porte militar evidente en cada paso, su uniforme impecable y sus medallas reflejando las luces del estudio. Carson condujo una entrevista respetuosa con Patterson, hablando de su servicio militar y su libro. Patterson habló con elocuencia sobre el deber, el honor y los sacrificios hechos por los militares estadounidenses en Vietnam. Sus respuestas eran precisas y seguras, dichas con la autoridad de un hombre que se había ganado el derecho a hablar de coraje con sangre y sacrificio. El público pendía de cada una de sus palabras, claramente conmovido por sus historias de heroísmo bajo fuego. Coronel Patterson, dijo Carson cuando se acercaban al final del segmento de la entrevista,
Usted ha dedicado su vida a servir a este país con honor. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre aquellos que escogieron un camino diferente durante la guerra? Era una pregunta general sobre servicio militar versus vida civil, pero la respuesta de Patterson incendiaría una tormenta que ni Carson ni sus productores habían anticipado. La mandíbula de Patterson se tensó ligeramente y sus ojos se endurecieron mientras se inclinaba hacia adelante en su silla. Johnny, creo que cuando tu país te llama, tú respondes. Los hombres de verdad no se esconden detrás de abogados ni de exenciones religiosas de conveniencia. Los hombres de verdad no dejan que otros luchen y mueran en su lugar mientras ellos ganan millones, entreteniendo a la gente en casa. La voz del coronel llevaba el peso de una convicción absoluta, y aunque no había mencionado ningún nombre, todos en Estados Unidos sabían exactamente de quién estaba hablando. Carson se movió incómodo en su asiento, intuyendo que su programa cuidadosamente planeado estaba a punto de salirse de su control. Bueno, coronel, sé que tenemos sentimientos fuertes al respecto. Antes de que Carson pudiera terminar su desviación diplomática, Patterson continuó su ataque con una precisión devastadora. Hay hombres que interpretan a héroes en la pantalla mientras la verdadera heroicidad se demostraba en las junglas del sudeste asiático, dijo Patterson, su voz elevándose con cada palabra. Hay personas que se llenan la boca hablando de patriotismo y valores americanos en películas, mientras que los verdaderos patriotas estaban soportando el infierno en la tierra por el país que les permitió a ellos volverse ricos y famosos. Eso no es valor, Johnny. Eso es cobardía, disfrazada de guión bien escrito. El público del estudio cayó en un silencio atónito, y el rostro de Carson palideció al darse cuenta de que su programa acababa de convertirse en un pararrayos político. En salas de estar de toda América, 30 millones de espectadores miraban hipnotizados mientras este condecorado héroe de guerra ejecutaba lo que equivalía a un asesinato de carácter de Clint Eastwood en la televisión nacional. Y hablando de valor, dijo Carson, su voz tensa mientras intentaba recuperar el control de su programa, regresamos después de esta pausa comercial con la estrella de cine Clint Eastwood. El momento no podría haber sido peor o más dramático. Mientras las cámaras se cortaban para la pausa comercial, Patterson permaneció sentado en el sofá, sus comentarios flotando en el aire como el humo de un campo de batalla. Entre bastidores, estalló el pánico mientras los productores intentaban decidir frenéticamente cómo manejar la situación explosiva que habían creado inadvertidamente. Los colaboradores de Eastwood se acercaron a él inmediatamente en la sala verde, sus rostros pálidos de preocupación, mientras le explicaban lo que acababa de suceder en televisión en vivo. «Podemos irnos ahora mismo», le aconsejó su agente con urgencia, pacing de un lado a otro de la pequeña habitación. «No tienes que someterte a este tipo de emboscada. Esto no era lo que acordamos cuando reservamos esta aparición». Su publicista asintió de acuerdo añadiendo, «Clint, ese hombre acaba de llamarte cobarde frente a todo el país. Nadie te culparía por alejarte de este montaje». Incluso los propios productores de Carson sugerían que podían terminar el programa antes, alegando dificultades técnicas o una emergencia médica. Cualquier cosa para evitar el potencial desastre de juntar a estos dos hombres en televisión en vivo, pero Eastwood, quien había enfrentado multitudes hostiles y críticas feroces a lo largo de su carrera, quien había sido calificado de frío y cínico por muchos críticos, tomó una decisión que definiría su legado mucho más que cualquier película que hubiera hecho. «No», dijo Eastwood en voz baja, su voz llevando una calma determinación que sorprendió a todos a su alrededor. «Voy a salir ahí. Ese hombre merece escuchar mi lado de la historia, y América merece ver cómo manejamos el desacuerdo en este país». Mientras la pausa comercial terminaba, y las cámaras se preparaban para rodar de nuevo, Eastwood caminó hacia el escenario con la misma serena determinación con la que entraba a un plano cinematográfico complicado, pero esta vez su oponente estaba armado con autoridad moral y simpatía pública. La introducción de Carson fue incómoda y breve. «Señoras y señores, Clint Eastwood». Los aplausos fueron notablemente más contenidos de lo habitual, muchos miembros de la audiencia claramente incómodos por aplaudir a un hombre que acababa de ser etiquetado como cobarde por un genuino héroe de guerra. Eastwood tomó asiento junto a Patterson, y la tensión en el estudio era tan espesa que parecía presionar contra las cámaras de televisión. «Clint», comenzó Carson con cuidado, «me imagino que oíste los comentarios del coronel Patterson durante la pausa comercial». Eastwood asintió lentamente, sus ojos nunca abandonando el rostro de Patterson. El coronel estaba sentado rígido en su silla, la mandíbula apretada y su mirada desafiante, claramente preparado para una confrontación.
En lugar de la defensa airada o del ingenio mordaz que todos esperaban, Eastwood hizo algo que impactó a los 30 millones de espectadores y desarmó por completo al coronel Patterson. Se levantó de su silla, caminó los pocos pasos hasta donde estaba sentado Patterson y extendió su mano en señal de saludo. «Coronel Patterson», dijo Eastwood suavemente, su voz carente por completo de la bravuconería que algunos atribuían a sus personajes. «Quiero agradecerle por su servicio a nuestro país, y quiero agradecerle por decir lo que cree. Usted se ganó el derecho a hablar su mente a través de su sacrificio y su coraje, y yo respeto eso, incluso si duele escucharlo». Patterson, claramente desconcertado por esta respuesta tan mesurada a su ataque público, estrechó la mano de Eastwood con vacilación. El gesto fue capturado por las cámaras y transmitido a millones de hogares, creando una de las imágenes más poderosas de la historia de la televisión. Un momento de respeto entre dos hombres que encarnaban definiciones completamente diferentes del coraje americano. Eastwood volvió a su asiento, pero en lugar de adoptar la postura defensiva que todos esperaban, se inclinó hacia adelante y se dirigió a Patterson directamente, como si las cámaras y los 30 millones de espectadores hubieran desaparecido repentinamente, y ellos fueran solo dos hombres teniendo una conversación honesta. «Coronel, usted dijo que los hombres de verdad responden cuando su país los llama, y tiene razón, en parte», comenzó Eastwood, su voz pausada y reflexiva. «Pero, ¿puedo contarles sobre el país al que yo decidí responder? El país al que yo, como cineasta, sentí que debía responder era uno que estaba tratando de entenderse a sí mismo, que estaba sangrando por una guerra que mucha gente, incluyendo a muchos veteranos con los que he hablado, no comprendía. El deber, para mí no era solo empuñar un rifle porque me lo ordenaran, sino usar el medio que domino para hacer preguntas difíciles, para mostrar el costo real del conflicto, para honrar no solo la bandera, sino las complejas y a veces rotas almas de los hombres que luchan bajo ella». La expresión de Patterson comenzó a cambiar mientras Eastwood continuaba, la rígida certeza en sus ojos dando paso a algo más, confusión, consideración, quizás incluso el comienzo de una comprensión. «Usted luchó con honor en Vietnam, coronel, y yo venero ese sacrificio», dijo Eastwood, su voz ganando una fuerza tranquila pero sin perder nunca su tono respetuoso. «Pero yo estoy luchando, a mi manera, por la memoria y la verdad aquí en casa. Cuando hago una película como Bandera de Hierro, no estoy glorificando la deserción, ni menospreciando el servicio. Estoy tratando de capturar el dilema humano, el desgarro moral que la guerra impone incluso en los corazones más valientes. Eso, para mí, también es un acto de servicio. Servicio a la verdad, por incómoda que sea». El público del estudio, que había estado en silencio por la tensión, comenzó a murmurar mientras las palabras de Eastwood calaban. Aquí había una perspectiva que muchos de ellos nunca habían considerado, que el arte de Eastwood, a menudo crítico y sombrío, no era una traición, sino una forma diferente de patriotismo. El patriotismo de examinar las heridas nacionales con honestidad, en lugar de cubrirlas con una bandera. Eastwood se puso de pie nuevamente y se quedó quieto, mirando al público por un momento antes de volverse hacia Patterson, sus manos en los bolsillos de su chaqueta de tweed, proyectando una vulnerabilidad inusual. «Coronel Patterson, usted y yo somos más parecidos de lo que parece. Ambos hemos mirado al rostro de la violencia extrema, aunque desde lados muy diferentes de la lente. Usted lo vivió en carne propia. Yo he dedicado mi carrera a tratar de entenderlo, a representarlo con el respeto que merece, sin azúcar ni falso heroísmo. Usted arriesgó su vida por sus compañeros. Yo arriesgué mi popularidad, mi estatus de héroe de cartel, por tratar de contar historias que creía que necesitaban ser contadas. No es el mismo riesgo ni comparable en sacrificio, pero es el riesgo que yo, como artista, podía asumir». Patterson, quien había llegado al programa preparado para dar una lección moral a un hombre que consideraba un hipócrita, se encontró escuchando una perspectiva que nunca había considerado. La sinceridad de la explicación de Eastwood, la falta total de resentimiento a pesar de la humillación pública, estaba obligando al coronel a cuestionar suposiciones que había mantenido durante años. «Pero, coronel», continuó Eastwood, su voz suavizándose aún más mientras volvía a sentarse, adoptando una postura más íntima y conversacional. «Quiero que sepa algo. Cada película que he hecho sobre la guerra, cada escena que he dirigido sobre el combate, ha estado imbuida del más profundo respeto por los hombres como usted. He consultado con docenas de veteranos. He escuchado sus historias, sus pesadillas, su orgullo. Mi trabajo no es juzgar su servicio, sino tratar de transmitir, aunque sea una fracción, el peso que cargan.
Cuando me acusan de ser antipatriota, lo que duele no es la crítica, sino el fracaso en comunicar que mi intención es honrar la realidad, no manchar el ideal. La cámara se acercó al rostro de Patterson, capturando el momento en que décadas de certeza comenzaron a resquebrajarse. Un destello de confusión, luego de curiosidad, pasó por sus ojos. El hombre al que había venido a condenar como un cobarde vestido de artista, le estaba mostrando una profundidad de carácter y una complejidad moral que no había imaginado posible. ¿Sabe qué es lo que más me inquieta, coronel?, preguntó Eastwood, su voz apenas por encima de un susurro, pero cargando hasta cada rincón del silencioso estudio. No es la ira de los críticos o los titulares negativos. Es la posibilidad de que un veterano, un hombre como usted, vea mi trabajo y sienta que su experiencia ha sido malinterpretada o deshonrada. Eso me mantiene despierto por la noche, porque mi mayor ambición nunca ha sido hacer películas populares, sino hacer películas verdaderas. Y si fallo en hacer justicia a la verdad de hombres como usted, entonces he fallado por completo. El silencio que siguió fue absoluto. 30 millones de estadounidenses observaban cómo dos hombres que encarnaban lados opuestos del complejo debate entre arte, patriotismo y servicio, encontraban un terreno común en el respeto mutuo y en una honestidad desnuda. Carson, veterano de miles de entrevistas televisivas, se encontró sin palabras ante tal gracia inesperada y vulnerabilidad deliberada. Finalmente, el coronel Patterson habló, su voz cargada de una emoción que luchaba por contener. Señor Eastwood, dijo, usando el apellido con un formalismo que ahora sonaba a respeto, no a distancia. Yo vine aquí esta noche creyendo que usted era un oportunista. Creía que usaba el sufrimiento real de los hombres como material de entretenimiento, para ganar premios y elogios de una élite que desprecia el servicio militar. Hizo una pausa, respirando hondo, pero escuchándolo a usted, viendo la consideración con la que habla de los veteranos incluso después de que yo lo atacara en televisión nacional, me doy cuenta de que estaba equivocado acerca de sus intenciones. No necesariamente equivocado en que el cine a veces simplifica o distorsiona, pero equivocado acerca de usted como hombre. El coronel se puso de pie, su porte militar aún evidente, pero de alguna manera suavizado por la emoción del momento. Usted no es un cobarde. Es un tipo diferente de testigo. Un cronista. Yo puedo no estar de acuerdo con cada mensaje en sus películas, pero puedo respetar la integridad con la que trata de acercarse a verdades difíciles. Y puedo respetar al hombre que tiene el valor de pararse aquí y explicarlo, en lugar de devolverme el golpe. Lo que sucedió a continuación creó uno de los momentos más poderosos en la historia de la televisión. El coronel Patterson, el condecorado héroe de guerra que había venido a humillar a Clint Eastwood, extendió su mano, no en saludo, sino en ofrecimiento. Eastwood la tomó, y luego, en un gesto que sorprendió a todos, Patterson puso su otra mano sobre el hombro del actor. No fue un abrazo completo, sino una conexión sólida y significativa entre dos mundos, presenciada por millones de estadounidenses, a los que se les había enseñado a verlos como enemigos. Lamento el tono, señor Eastwood, dijo Patterson, sus palabras llevando el peso de un reconocimiento genuino. Lamento haber juzgado su corazón sin antes tratar de entender su mente. He pasado años exigiendo respeto para el uniforme, pero quizás no siempre he dado el respeto debido a otras formas de servicio. La respuesta de Eastwood sería citada en periódicos de todo el país al día siguiente. Coronel, no hay nada que lamentar. Usted habló desde un lugar de profundo compromiso y sacrificio. Eso siempre merece ser escuchado. Nuestros trabajos son diferentes. Usted defendió al país con acciones. Yo trato de examinar su alma con historias. Tal vez, al final, ambos son necesarios para que el país sane y recuerde. Johnny Carson, encontrando finalmente su voz, se dirigió a las cámaras con una emoción apenas contenida. Señoras y señores, lo que acaban de presenciar es algo extraordinario. Dos hombres con perspectivas radicalmente diferentes sobre el patriotismo y el deber, encontrando no un acuerdo, sino algo quizás más valioso, respeto mutuo y la voluntad de escuchar. Esto es conversación americana en su mejor expresión. El impacto de ese segmento de 12 minutos se extendió mucho más allá del estudio de televisión y continuó resonando en la cultura estadounidense durante décadas. Las imágenes se repitieron en programas de noticias durante semanas, fueron analizadas por comentaristas políticos y científicos sociales, debatidas en páginas editoriales de todo el país y eventualmente estudiadas en escuelas de periodismo y comunicación, como un ejemplo de cómo el diálogo honesto podía tender puentes incluso sobre las divisiones más profundas.
El momento se convirtió en un referente cultural, citado en libros sobre liderazgo, resolución de conflictos y el poder de la autenticidad bajo presión. Más importante aún, cambió la forma en que millones de estadounidenses veían a ambos hombres y a las complejas preguntas morales que rodeaban el papel del arte en tiempos de conflicto, demostrando que el entendimiento era posible incluso entre personas que parecían representar posturas irreconciliables. El coronel Patterson y Clint Eastwood mantuvieron un contacto esporádico pero cordial durante los años siguientes, su improbable conexión sirviendo como símbolo de cómo los estadounidenses podían disentir en cuestiones fundamentales, mientras mantenían el respeto por el carácter y las convicciones del otro. Aparecieron juntos en un par de eventos benéficos para veteranos a lo largo de los años, compartiendo su historia como ejemplo de cómo una conversación podría transformar la desconfianza en un diálogo productivo. Patterson se convirtió en uno de los críticos más matizados del trabajo de Eastwood en los círculos militares, no porque cambiara de opinión sobre todas sus películas, sino porque aprendió a ver la intención detrás de ellas. A menudo hablaba ante grupos de veteranos sobre cómo esa noche le enseñó que el patriotismo podía manifestarse en la búsqueda incómoda de la verdad, no solo en la lealtad incuestionable. Años más tarde, cuando Eastwood dirigió Cartas desde Iwo Jima, una película que mostraba la batalla desde la perspectiva japonesa con una humanidad profunda, Patterson fue uno de los pocos veteranos de alto perfil en defender públicamente el proyecto en sus primeras etapas, argumentando que entender al enemigo era parte de entender el costo completo de la guerra. La noche que estaba destinada a ser la humillación de Eastwood, se convirtió, en cambio, en uno de sus momentos más definitorios, no por una victoria en una discusión, sino por la demostración de que la verdadera fortaleza a menudo reside en la vulnerabilidad honesta y en la capacidad de escuchar, al responder al ataque con ecuanimidad, a la condena con una explicación reflexiva. Eastwood demostró que el coraje no siempre grita, a veces, habla en un tono bajo y pausado, invitando a la reflexión en lugar de imponerla. Esos 12 minutos en The Tonight Show se convirtieron en una prueba viva de que incluso en los momentos más divididos de Estados Unidos, el entendimiento era posible cuando las personas tenían el coraje de exponer sus motivos con honestidad, la sabiduría de cuestionar sus propias suposiciones, y la gracia de reconocer la humanidad en quien piensa de forma distinta. Suscríbete si te gustó este relato, y no quieres perderte más relatos como este.